Durante décadas, el ser humano soñó con convertirse en algo más grande, más fuerte, más poderoso, pero existía un problema. El cuerpo humano tiene límites, hasta que apareció una sustancia capaz de cambiar el cuerpo de formas nunca antes vistas. Una hormona diseñada originalmente para el crecimiento humano que terminó transformando atletas en algo completamente diferente. Manos gigantes, mandíbulas deformadas, órganos agrandados, crecimiento óseo, tumores, corazones trabajando al límite y físicos tan extremos que parecían imposibles. Pero mientras más monstruosos se volvieron estos cuerpos, más evidente comenzaron a ver el precio. ¿Por qué la hormona de crecimiento no es solamente un cambiador de músculo? Cambia todo el cuerpo humano. La hormona de crecimiento, también conocida como GH, es una hormona producida naturalmente por la hipófisis. Su función principal es estimular crecimiento celular, regeneración, reparación de tejidos y producción de IGF-1 en el hígado en cantidades normales. Es completamente necesaria para el desarrollo humano. El problema comienza cuando los niveles se elevan artificialmente durante años, porque el cuerpo humano nunca evolucionó para soportar cantidades extremas de hormona de crecimiento de forma constante. Cuando la hormona de crecimiento entra al mundo del rendimiento extremo, el cuerpo comienza a cambiar y algunos cambios son imposibles de ocultar. Las manos crecen, la mandíbula cambia, los huesos se vuelven más gruesos, el rostro comienza a verse diferente, porque la hormona de crecimiento no actúa solamente sobre el músculo, también afecta tejidos conectivos, huesos, cartílagos, órganos internos y el metabolismo completo, y mientras más tiempo permanece elevado el IGF-1, más radical puede ser la transformación física. Y probablemente uno de los casos más impactantes son Enlar Wesley, Denis Simpleco y Levan Farmacevili. En el caso de Denis, desarrolló una anatomía que parecía imposible: manos gigantescas, grosor óseo extremo, cambios faciales evidentes, una densidad física completamente anormal, y con el paso de los años comenzaron a aparecer problemas médicos importantes: tumor pituitario, problemas renales, evaluaciones médicas constantes, y aunque nadie fuera a su círculo conoce exactamente los detalles, si sabemos algo: niveles elevados de hormona de crecimiento e IGF-1 durante largos periodos pueden producir cambios extremadamente agresivos en el cuerpo humano. Pero quizás el efecto más peligroso de todos no es visible desde afuera, porque la hormona de crecimiento también puede afectar órganos internos, especialmente el corazón. Diversos estudios muestran relación entre exceso de hormona de crecimiento y crecimiento cardíaco patológico, así como le está ocurriendo actualmente a Denis Simpleco. El problema es que un corazón más grande no siempre significa un corazón más eficiente, y cuando el estrés cardiovascular aumenta durante años, el riesgo también aumenta. Hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, fatiga crónica, porque el cuerpo humano tiene límites fisiológicos reales, incluso para los monstruos. Y con el paso de los años, los físicos comenzaron a cambiar radicalmente. Los culturistas de los años 70 parecían humanos excepcionales, pero décadas después comenzaron a aparecer cuerpos completamente diferentes, más grandes, más densos, más extremos. Ronnie Coleman, Marcus Ruhl, Bill Ramey,
Algunos strongmen modernos, Brian Shaw, What's up, guys? Hope you are doing well here in the... Michael Hopper, Eddie Hall, entre otros, algunos atletas del arm wrestling, porque cuando la química evoluciona, también evoluciona la apariencia del cuerpo humano. Pero hoy, el problema ya no pertenece solamente a atletas profesionales. Las redes sociales cambiaron todo. Ahora, millones de personas quieren físicos extremos, más grandes, más secos, más monstruosos, y mientras Internet glorifica cuerpos imposibles, más personas comienzan a experimentar con sustancias que ni siquiera entienden completamente. Porque la obsesión moderna ya no es solamente verse fuerte, es verse sobrehumano. Y quizás el verdadero peligro de la hormona de crecimiento no sea solamente el físico, quizás el verdadero peligro sea psicológico. Porque una vez que el cuerpo cambia, muchas personas ya no quieren volver atrás. El tamaño se convierte en identidad, el músculo se convierte en validación y el monstruo comienza a sentirse necesario. Porque la hormona de crecimiento hizo algo que parecía imposible. Cambió la apariencia del cuerpo humano moderno. Pero mientras más lejos llevamos esa transformación, más evidente se vuelve el precio. Y aún así, el ser humano sigue intentando crecer más grande, más fuerte, más extremo, aunque el cuerpo no haya sido diseñado para soportarlo. Y si te interesan los límites reales del cuerpo humano, suscríbete, porque este canal no trata solamente de fuerza, trata sobre lo que ocurre cuando el ser humano decide convertirse en algo más que humano.